Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver una lectura general sobre la energía de la semana para el signo de Aries. Esta tirada aplica signo solar, lunar y ascendente. Si quieres ayudarme, puedes suscribirte a este canal, así podré conseguir 1000 suscriptores para poder hacer directos con vosotros y con vosotras. Vale, veo a Aries un poco desanimado, desanimada, no teniendo del todo claro y creyendo que no siente las fuerzas necesarias como para poder comenzar ciertos inicios que tiene en mente, que anhela emocionalmente, pero esto es solo como una ilusión, ¿vale? Aries, tú eres quien decide darle poder a una polaridad o a otra, porque realmente tú tienes la fuerza, la energía, incluso la iniciativa de poder emprender todo lo que desees, ¿vale? De hecho, va a pasar. Va a pasar y van a ocurrir cambios de una forma relativamente rápida. En el momento en el que tú veas que esos cambios se van dando, que al principio siento que son pequeños, pero eso no quiere decir que sean de menor valor en comparación con los grandes, porque lo importante es que comiences, que des ese paso adelante y empieces a construir lo que realmente quieres. Entonces, como decía, cuando tú vayas empezando a ver esos pequeños cambios que se van construyendo, tú vas a estar más estable emocionalmente, ¿vale? Pero también te diría que no tienes por qué condicionar el que tú veas esos resultados a tu estado emocional, ¿vale? Tú eres el responsable o la responsable de encargarte de cuidar de tu propia energía, porque lo que tú emites aquí y lo que intentas que permanezca durante mayor tiempo, ¿vale? Lo que domina más en ti, es como el motor que te va a llevar hacia donde tú quieres. Entonces, obviamente, vas a tener altos y bajos, vas a sufrir, vas a estar apenado o apenada, porque como son pequeños cambios lo que tú ves, es como que no es suficiente para ti y entonces vuelves otra vez a la desconfianza de ¿realmente esto significa algo? ¿O solo me estoy ilusionando y estoy en mis mundos de yuppie y de aquí no va a salir nada? No es así, ¿vale? Simplemente para llegar hacia tu futuro, hacia ese objetivo, como digo, tienes que conservar esa energía de impulso, ¿vale? De ir hacia adelante, de moverte, de ser dinámico o dinámica. Tienes que poner cierta dirección a esos pensamientos y en cuanto tú te des cuenta de que ciertos pensamientos o cierto estado emocional está siendo un poco negativo, te está consumiendo la energía, te está haciendo sentir cierto malestar, tú ahí es donde tienes que poner orden, ¿vale? Tienes que ponerte firme contigo mismo, contigo misma y no dejarte llevar por esas películas mentales como siempre digo. Tienes que ser valiente en tu mundo interno, cuando tu mente se activa para quitarte el poder, por así decirlo, ¿vale? Voy a sacar para ti los retos de la semana y vamos a ver qué lecciones de vida hay presente para ti, para así poderle sacar el mayor provecho, ¿vale? Si quieres una lectura privada conmigo de tarot o de registros acásicos, puedes contactarme en Instagram por mensaje directo y vamos a ver qué hay aquí para ti. Se vuelven a repetir ciertos mensajes, ¿vale? Tu reto de la semana es que independientemente de lo que tú pienses con respecto a lo que ya he comentado antes, ¿vale?
con eso de que la lucha quizás no merezca la pena porque no te va a dar los resultados que tú quieres. Todo eso sería como seguir manteniéndote en la misma situación y en el mismo estado, ¿vale? No te aporta un crecimiento. Realmente, si tú le das valor a ese tipo de pensamiento, estás permaneciendo en el mismo escalón. Entonces, aquí el tarot lo que recomienda es que tu reto de la semana es salir de ese conformismo, de esa situación actual que parece no tener cierto movimiento. Realmente se están moviendo las cosas, ¿vale? Pero como que tú en algunos momentos sientes que hay un estancamiento o que hay un bloqueo, que la cosa no evoluciona. Y precisamente eres tú, Aries, quien está contribuyendo a ello, como digo, a través de darle poder a esos pensamientos. Entonces el tarot te recomienda no conformarte e iniciar con pasión y con ilusión esos nuevos cambios que tú anhelas o que tú sientes que necesitas en tu vida, ¿vale? No tienes que contribuir a ciertas tensiones. Aquí siento que es tanto internamente con respecto a esos pensamientos como externamente, porque intuyo que puede haber tensiones con otras personas, ¿vale? Entonces, omite esas tensiones dentro de ti y por supuesto, con respecto al conformismo, ahí hay un patrón mental que más o menos podrás haber intuido por lo que he dicho en esta lectura, que tienes que dejar atrás, ¿vale? Tienes que poner compromiso contigo mismo, contigo misma, para cambiar ese bloqueo interno que vives. Y nuevamente me vuelven a decir que los retos de la semana es no sentir competencia o rivalidad con ciertas personas, ¿vale? No contribuir a la tensión, da igual quien tenga razón, no es importante. No es importante. Ahora mismo lo que es importante es que te enfoques en tu bienestar emocional y que redirijas los pensamientos, como te digo. Voy a sacar para ti una energía de poder que, si la practicas, si la integras, te servirá de mucha ayuda a lo largo de esta semana, ¿vale? Si quieres ver un poquito más sobre el amor o el dinero, podrás encontrarlo en mi post de energía de la semana, en mi cuenta de Instagram, @misteriosairis. Vale. Este es tu mensaje, Aries. No sé si se ve. Yo lo que siento aquí, Aries, es que de alguna manera tiene que, a través de la conversación con otra persona o con otras personas, se tiene que crear como una fluidez, ¿vale? Un tipo de conversación y de comprensión por tu parte, como rendirte un poco a la perspectiva del otro, no darle la razón o no autoengañarte diciendo, vale, lo que este me está diciendo o lo que esta me está diciendo es verdad, voy a seguir por este camino, no. Sino que comprendas el interior de las otras personas, ¿vale? Y ahí, si llegas a ese punto de comprensión, a ese punto de empatía, a saber o aceptar el cómo puedan pensar otros o la versión que te estén dando los otros, que realmente tiene un significado, aunque tú no entiendas esa versión, pero entender el cómo le dan significado, valor a esta versión con la que no estoy de acuerdo, ¿vale? Ese tipo de comprensión. A través de eso va a surgir esa fluidez en la conversación, emocionalmente dentro de ti, cuando llegas a comprender esas cosas, y ahí en esa fluidez es donde se construye un tipo de unión especial que siento que tú no estás teniendo ahora mismo con las personas, ¿vale, Aries? O por lo menos no tan en profundidad como aquí percibo en el mensaje canalizado, ¿vale? Entonces, esta energía en realidad es un tipo de amor, pero no se trata en estos momentos tanto de amor hacia el otro, sino que tú percibiendo y sintiendo esto,
es un amor hacia ti mismo, ¿vale? O hacia ti misma. Ese ha sido el mensaje para ti, Aries, espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias, Aries, por tu tiempo y por tu energía viendo este vídeo y nos vemos la próxima semana.